Buenas noches, estimados doctores. Vamos a proceder a presentar al curso del día de hoy. El día de hoy estamos presentando la primera sesión del curso, vamos a aceptar una persona más, del curso especializado del divorcio en el Perú, tipos causales e investigación. Antes de todo, antes de la presentación quiero comentarles que estoy, bueno, en una reunión familiar, solo entre nosotros. Quería pedirles disculpas si escuchan por ahí en la presentación unos niños, es mi sobrinita y mi hijito, así que solamente por esta vez, porque siempre hay silencio. Entonces, seguimos. Organiza el Instituto Internacional de Derecho con auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. El ponente del día de hoy es el magíster Santos Palacio Yogya. Vamos a conocer un poco más de su CV. Él es ex juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, ex juez de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra en Ventanilla, especialista en el primer módulo de oralización de procesos civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima, docente universitario de pregrado y posgrado, expositor y ponente en materia civil y procesal civil, conciliador extrajudicial, conciliador especialidad en familia. Le damos una cordial bienvenida al doctor Santos y estoy segura que va a ser del agrado de todos ustedes. Le doy el pase, doctor. Bien. Muy bien, señorita, buenas noches con todos los participantes de este evento de esta noche, que vamos a denominar, el tema es el divorcio Doctor, no se le escucha, ¿no? A ver. ¿Lo escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahí Sí, me se escucha. Correcto, ¿no? Bien, Sí, se bien. escucha bien a todo. Ya, gracias. Bien, entonces, como le decía, el tema de esta noche que vamos Doctor a tratar Santos, es... seguimos sin escucarlo. Sí se escucha, doctora. Me comentan Con de los audífonos, que sí se escucha. los audífonos lo escuchábamos, sí. Ahora, O sí se escucha. ahí. No se lo puedo escuchar. Perfectamente. Sí se escucha. Bien. Ya, muy bien, señores. Como le decía, pues, esta noche vamos a tratar el tema, el divorcio judicial. Esperemos que el aporte que demos en lo que se va a exponer durante el tiempo que tenemos, vamos a también participar, escuchar las participaciones de algunos miembros de este evento. Bueno, cuando vamos a hablar de divorcios, evidentemente, según nuestro Código Civil vigente, pero en sí vamos a señalar en primer lugar desde qué momento o a partir de qué momento tenemos que hablar de divorcio. Si nosotros primero hablamos que, evidentemente, para que exista un divorcio tiene que haber un matrimonio. Si no hay matrimonio, no va a haber divorcio. Entonces, entendamos, sabemos perfectamente que la Constitución Política del Estado, el artículo 4, ¿no? Artículo 4, perdón, señala pues con respecto que el Estado promueve el matrimonio. Eso significa que el Estado, como promueve el matrimonio, también tiene que velar por el matrimonio. Es por eso que el artículo 233 del Código Civil, 233 del Derecho de Familia, señalamos que, evidentemente, que el matrimonio también es amparado por el Código Civil. Entonces, hablamos de matrimonio, es la unión de un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial, pero que tengan con plena capacidad de que estos actos o este acto jurídico se celebre mediante una persona que cuente con plena capacidad de ejercicio y que no tenga impedimento matrimonial. Y una vez celebrado este matrimonio, en el Perú el matrimonio válido, sabemos perfectamente que es el matrimonio civil. El matrimonio civil tiene como consecuencia derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Pese a que el matrimonio religioso, que también es contemplado o regulado por el derecho canónico, ¿no? Pero sin embargo este matrimonio religioso no genera derechos patrimoniales.
ni extrapatrimoniales, simplemente pues es sacramental, ¿no? Es algo por costumbre, muchos ¿no? contraen un matrimonio religioso. Primero vamos a casarnos uno religioso y luego celebraremos el matrimonio civil. Este matrimonio civil es hablamos que es un acto jurídico público, ¿por qué decimos que es un acto jurídico público? Porque es celebrado siempre por un funcionario público, entre paréntesis, que es el señor alcalde de la localidad que celebra el matrimonio. O la persona a quien el señor alcalde faculte o delegue esas facultades para celebrar ese matrimonio. Como por ejemplo, una persona que está en un estado de enfermedad grave, ¿no? Está en el hospital, puede contraer matrimonio. Una persona que está privada de su libertad, ¿no? Libertad personal, que está, entre paréntesis, preso, puede contraer matrimonio, ¿no? Entonces, para ello, evidentemente, pues el señor alcalde dará las facultades para que la autoridad encargada de ese, ya sea del penal o ya sea del hospital que está a cargo, celebre ese matrimonio entre las personas que están pues bajo su, digamos, en esos lugares. Pero sin embargo, por costumbre nosotros decimos que es un acto público porque también se celebra pues en un local público que es el auditorio de la municipalidad. Por excepción puede ser privado, es decir, que digamos los contrayentes pueden contratar que que el señor alcalde o la persona a quien designe vaya a un local privado, ya sea a su domicilio, un local privado. Pueden celebrar el matrimonio, no está impedido, ¿eh? Tal es así que una persona que está en provincia, ¿ya? Una persona que está en provincia, o sea, viene de provincia acá a Lima, y esa persona quiere contraer matrimonio, pero quiere que su matrimonio es como si estaría celebrándose, digamos, en esa provincia. ¿Y qué es lo único que hacen? Traen a esos funcionarios públicos al lugar donde van a celebrar ese matrimonio, traen su libro de acta, de matrimonio, suscriben esos documentos y luego aparecen casados y ven. El matrimonio es indisoluble, o sea, el matrimonio es por vida. Solo Dios podía interrumpir ese matrimonio. ¿Sí? Pero sin embargo, pero también con el transcurrir tiempo, ¿ya? Este Código Civil de 1852, ¿no? El Código Civil, si bien es cierto, decíamos que el matrimonio es indisoluble, porque el matrimonio válido era el religioso. Con el Código Civil 1850 el matrimonio era religioso, era válido, por eso que decíamos pues que el único que puede interrumpir este matrimonio es Dios con la muerte. Pero sin embargo ya cuando se legisló, ¿no? Posteriormente se modifica en el año de 1900, entonces ahí es donde dice el matrimonio, ya sea el matrimonio civil, ¿no? Entonces el matrimonio civil, que evidentemente pues sí estaba regulado con el Código Civil de 1852, donde decía pues el matrimonio válido era religioso y civil después. A partir de antes del año de 1936, ¿no? Donde celebran, dicen pues, oiga, el matrimonio válido en el Perú solo será el matrimonio civil. Ya no religioso y civil, porque anteriormente el matrimonio era religioso. Evidentemente, se casaban aquellas personas que profesaban la religión, solo aquellas, o sea, los católicos, mas no aquellas personas que no eran católicos no podían contraer matrimonio religioso. Entonces, ¿qué existía? Esta convivencia, ¿no? El servináculo. Entonces, convivían sin casarse, que era evidentemente, pues, reprochable para algunas personas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo dijeron, no, advertimos que hay mucha convivencia, o sea, muchos concubinos, conviven sin estar casados, entonces vamos a crear que el matrimonio sea civil y religioso. Es decir, religioso para aquellos católicos y aquellos que no profesan el catolicismo, pues evidentemente civil. Entonces, dos matrimonios, civil y religioso y civil. En el año de 1900 se establece el matrimonio válido en el Perú es el civil. Por eso que el Código Civil de 1936, y de igual manera habla del matrimonio civil válido, con
sus consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces, así que el Código Civil vigente. Entonces, ¿qué ocurrimos en primer lugar cuando hablamos? Entonces, cuando hablamos del matrimonio, las consecuencias del matrimonio, si bien es cierto, su objetivo, su fin es indefinido, o es decir, eterno, por eso que cuando contrae el matrimonio, ¿de qué dice? En lo bueno y en lo malo, ¿no? Y hasta la muerte. Hacen digamos, una promesa. Tal es así que antes de contraer matrimonio, el que celebra, ya sea, ¿no? En este caso, la autoridad, el alcalde o la persona quien celebra el matrimonio, te lee ciertos artículos del Código Civil. El artículo 287, 288, 289, 413 y 415 del Código Civil. Y ahí, una vez que le da lectura, le dice, pese a haber usted escuchado, ¿no? Lo que le acabamos de leer, ¿usted persiste contra el matrimonio? Sí, sí. Entonces, una vez que acepta, se celebra el matrimonio, acepta, y luego, ¿qué es? Tiene que suscribir el acta, y al final, una vez suscrito el acta de matrimonio, pues evidentemente ahora sí son marido y mujer. Dice, ¿no? Los declaro marido y mujer. Desde ese momento para adelante, ya esos contrayentes, ahora, ya su estado civil que era de soltero, ahora iba a pasar un estado de casado. Ahora el problema es hasta cuándo durará ese matrimonio, pese a que el objetivo es una promesa, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Pero sin embargo, en el transcurrir del tiempo, ya pues después de ello, ese matrimonio no va a ser así como se está declarando, porque la ley dice lo contrario, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar en esta noche, después del matrimonio, ¿qué sería de si el matrimonio se cumpliera tal conforme existe una promesa desde su momento de celebración? Nosotros los abogados, ¿no? O el órgano jurisdiccional, no tramitaría, no vería los procesos de divorcio. ¿Mm? No tramitaría en esos tipos de procesos. Entonces, dentro del divorcio, mediante el divorcio, ¿qué es lo que se busca? Mediante el divorcio lo que se busca es poner fin, señalar, ¿no? Dos diferencias de los cuales nosotros podemos señalar entre una separación y el divorcio. Estoy hablando de los trámites o el divorcio dentro de un proceso judicial. Hablamos de la separación de cuerpo, lo que establece el artículo. Por favor, se corta Artículo 332 del Código Civil. Separación de cuerpo. Y he visto pues, que será. Ahí, señores. Por favor, que se corrige el audio, se para cortando. Por favor, ahí, ¿me escucha? Ahí. ¿Me escucha? Sí, ahí sí. Ahí, ¿me escucha, no? Sí, Ya, disculpen. Entonces, como Sí se escucha, doctor. Sí. Gracias. Había ciertas fallas nomás. Ya, por eso le decía la diferencia entre el divorcio y la separación es que un divorcio pone fin a un matrimonio, mientras que la separación no pone fin, ¿no? En este caso, en cuanto a la separación, los cónyuges solo dejan de convivir. Hay un distanciamiento temporal. Es decir, en la separación de cuerpo va a haber un decaimiento del vínculo matrimonial, pero no se termina el vínculo matrimonial, ¿eh? Vivirán en forma separada por mandato judicial.
de manera temporal, hasta que ellos puedan, ¿no? Digamos, reconciliarse. Pero eso no significa el hecho que el juez, cuando autorice la separación, emita la sentencia de separación de cuerpo, que vivan de manera separada, eso no quiere decir que cada persona ya puede hacer su vida de forma independiente, no. Porque el matrimonio va a seguir subsistiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos bien se reconcilien o en su efecto el cónyuge que haya interpuesto esta demanda de separación de cuerpo convierta, esta separación de cuerpo convierta a una disolución del vínculo matrimonial que establece el artículo 354 del Código Civil. Es decir, lo convierte de una separación de cuerpo a una disolución del vínculo matrimonial, es decir, ponerle fin a ese vínculo matrimonial. Una vez que haya puesto fin a ese vínculo matrimonial, que quede consentida esa resolución que disuelve el vínculo matrimonial, evidentemente recién ahí dejará de existir, digamos, en este caso, el vínculo matrimonial se puso fin. Se puso fin a ese vínculo matrimonial y luego tendrán que escribir esa sentencia en el registro personal y también pues en el registro civil donde han contraído el matrimonio. Y luego de eso ya pues ahora sí pueden hacer su vida en forma independiente, tal es así que pueden también celebrar nuevas nupcias, es decir, nuevo matrimonio. Mientras que no ocurre ello, evidentemente solamente están separados de techo y lecho en forma independiente. Podrán vivir en uno en el primer piso, o el otro en el segundo piso, o en lugares diferentes, pero siempre, o sea, digamos, respetando el vínculo matrimonial. Entonces, es importante precisar que hay dos tipos principales de separación de cónyuges. La separación de cuerpo, mire, y hay otra que se llama la separación de hecho. La separación mire, hablamos, dije, la separación de cuerpos y otra que es la separación de hecho. Cuando hablamos de la separación de hecho, evidentemente lo que se va a buscar es que, como dije, cuando uno de los cónyuges, el cónyuge que se sienta perjudicado o el cónyuge que no quiere ya, digamos, permanecer en forma así, como conforme la ley dice, pues, compartir techo y lecho, ¿no? Es uno de los deberes del matrimonio, cuando no se puede cumplir una de esas obligaciones, ¿no? Entonces, uno de los cónyuges puede solicitar interponer una demanda y solicitar la separación de cuerpo. Puede ser por cualquier causal prevista en el artículo 333, del inciso 1 al inciso 11, y hasta algunos hablan del inciso 12, porque el inciso 12 de a partir del año 2000, ¿sí? Ha sido insertado como una causal más del divorcio. Pero sin embargo, esta separación de cuerpos será invocado evidentemente de manera unilateral contra el otro cónyuge, ya sea acá por una de las causales, como hablaba, una de ellas, la principal número 1, es el adulterio. El adulterio. O por cualquier causal que esté prevista en este inciso, dije, del numeral 1 al inciso 12 del Código Civil vigente. Pero una vez que interpone esta demanda de separación de cuerpo, se suspende los bienes de la sociedad de gananciales. ¿Ah? Se va a suspender los derechos de los bienes sociedades, de los bienes de la sociedad de gananciales para ambos cónyuges. Tal es así que esta separación, ¿no? Esta separación temporal por cualquier causales que se diera del 333, el hecho que haya iniciado un proceso, eso no significa que tiene que emitir necesariamente esperar una sentencia. Tal es en la audiencia. Los cónyuges pueden reconciliarse y el juez lo único que va a hacer es archivar ese proceso. Pese a que el juez haya emitido la sentencia, haya emitido la sentencia de separación de cuerpo, dije bien claro, eso es para que puedan vivir en forma separada, pero también hay conocimiento al juzgado
que emitió la sentencia a fin de que el juez archive ese proceso y siguen su vida normal. ¿Sí? Entonces, esta separación de cuerpo pues tiene que ser invocado por uno de los cónyuges. Puede ser más claro, puede ser por el cónyuge perjudicado o el cónyuge, muchos le decimos el cónyuge agraviado o el cónyuge abandonado. Sin embargo, también en la separación de hecho, hablé de acá, es una causal exclusiva para poner fin al vínculo matrimonial. Esta causal de separación de hecho, mire, cuando se promulga el Código Civil de 1936, no existía, perdón, 1984, no existía. Esta causal recién en el año 2001, ¿no? Es insertado en este artículo, se agrega un inciso más o un numeral más, porque el inciso o el numeral 13 es una separación convencional, que evidentemente es una que vamos a tratar al final del tema. ¿Qué es lo más razonable para poner fin a un vínculo matrimonial? Esta separación de hecho, ¿no? Evidentemente es en base a la casuística que existía. Mire, antes de que se insertara este numeral, aquellas personas que estaban separadas de hecho no podían, digamos, ninguno de ellos poder, interponer una demanda de divorcio o buscar ponerle fin al vínculo matrimonial. No se podía. Una persona que ya estaba separada, por ejemplo, el varón sacó los pies de los platos y se fue a convivir a provincia. Y en provincia ya tiene su familia, tiene 2 hijos, 3 hijos, ¿no? Viven casi 10, 15 años. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a poner que entonces la mujer que le hizo una denuncia por abandono de hogar conyugal. Una denuncia, dijo abandono de hogar conyugal. O por adulterio, ya le puso, ya más que nada, vamos a hacer la denuncia por abandono de hogar conyugal. Entonces la mujer es la única persona que podía interponer una demanda de divorcio por abandono de hogar conyugal cuando pase más de 2 años, ¿no? Pero sin embargo la mujer nunca lo hacía. No lo hacía. El hombre está esperando que pase un año, 2 años, 3 años, ya la mujer ya interpondrá un divorcio por abandono de hogar conyugal. No, la mujer no lo hacía. Simplemente no lo hacía. ¿Por qué? Porque ella era la esposa, ella era la señora, ¿no? Ella era la cónyuge y por lo tanto el hombre sigue siendo casada, y dice, pues no, ahí ve. El hombre ve y a la mujer y la decía, ¿no? Ve donde sea, donde vaya, se muere, yo voy a ser la viuda. Y es más, y es por eso que decían, pues, cuando el hombre le decía, ¿por qué no interpones, vamos a divorciarnos o interpon la demanda de divorcio? ¿Y qué decía la mujer? La mujer le decía, muerto te voy a dar el divorcio. ¿Mm? Es más, ¿o cuánto hay por el divorcio? Entonces, ese hecho ha conllevado que mucha gente, estando casado en forma paralela, hacía otra familia. Entonces, para poner fin a ese hecho, para que no ocurra esos hechos, en base a digamos, en el año 2000, ¿no? En el 2001, insertan esta causal, donde dice cualquiera de los cónyuges puede interponer una demanda de divorcios por separación de hecho. ¿Mm? Es una causal nueva que insertaron en este 333, el número 12, donde decía, ¿no? Donde dice bien claro, si tú tienes hijos menores, tu separación de hecho tiene que ser más de 4 años. Más de 4 años. Otro, si no tienes hijos menores, basta que estés separado más de 2 años. Es decir, el hombre abandonaba el hogar conyugal y la mujer interponía esa denuncia por abandono del hogar conyugal. El hombre, cuando ya no tenía hijos menores, estaba separado más de 3 años, más de 2 años, el hombre interponía una demanda de divorcio por separación de hecho. Entonces la mujer podía reformular una reconvención o puede formular una reconvención, no señor, este divorcio no se está poniendo fin porque él dice por la separación de hecho, lo que alega, sino por la causal de abandono del hogar conyugal.
Él es el que cometió primero, ¿no? La causal prevista en el artículo 333 y como consecuencia de ello es que está poniendo fin a este vínculo matrimonial. Y como consecuencia del tal, el cónyuge perjudicado sería mi persona. Decía la persona, la parte demandada, en este caso la mujer. Es así que cuando a partir de ello es que el artículo 345A, ¿no? Señala pues que cuando existe una separación, mire, exclusivamente para un divorcio por separación de hecho, ¿no? Se podía fijar una indemnización al cónyuge perjudicado. El cónyuge, pues, evidentemente acá no solamente puede ser la mujer, también puede ser el hombre, ¿no? Entonces, eso conllevó que, pues, en sí, que este causal, ¿no? Hablamos del divorcio cuando son dos casos, la separación de cuerpo y una de separación de hecho, que evidentemente en la primera, como le dije, es una suspensión de convivencia, es decir, vivir en forma separada por un determinado tiempo, porque hay un decaimiento del vínculo matrimonial, pero no se pone fin al vínculo matrimonial. Cuando hablamos por intermedio de la separación de hecho, es poner fin al vínculo matrimonial, poner fin al vínculo matrimonial. ¿Bien? Entonces, aparte de ello, nosotros tenemos que señalar, pues, que si bien es cierto que la separación de cuerpo, ¿no? Existe una declaración para que se dé esta separación, de hecho, tiene que existir una declaración judicial, es decir, el juez tiene que declarar esta separación de hecho. Y en otros casos hablan de notarial, administrativo, entre paréntesis municipal. Bueno, eso ya hablarán los expositores de su oportunidad. Pero yo acá vamos, la autoridad judicial, el juez es el que tiene que invocar, ¿no? Declarar para que vivan en forma separada. Mientras que no hagan ello, mire, si no se concurre al Poder Judicial solicitando la separación de cuerpo, se puede presumir que está abandonando el hogar, había un retiro voluntario o, digamos, forzoso, se desconoce. Es más, puede decir, pues, cualquier otro cónyuge, el otro, claro, el otro parte del cónyuge, miembro del matrimonio, evidentemente puede alegar que también a esto, pues, como le dije, pues, que se está retirándose de manera voluntaria, ¿no? Entonces, por eso que decíamos, en este caso, tiene que haber una resolución judicial que declare para que puedan vivir en forma separada. Que evidentemente en este caso, que ahí lo que se busca es solo que ellos los cónyuges vivan separados. Eso no prima, ¿no? O sea, perdón, eso no priva que también ellos, pues, que se le tiene que fijar una pensión de alimento, no tendría que, pues, ver con respecto a los hijos, no, solamente hablamos de cónyuge. ¿Bien? Entonces, por otro lado, la separación, de hecho, dije en este caso, no habrá pues una declaración, en este caso, para una declaración, tiene que haber también una declaración judicial, pero declarando disuelto el vínculo matrimonial por esta causal de separación de hecho, disuelto el vínculo matrimonial. Entonces, una vez que esta sentencia que quede consentida o ejecutoriada o aprobada en algunos casos, entonces en este caso, pues recién también, como dije, los cónyuges podrán contraer nuevo matrimonio. Cuando hablamos en el divorcio judicial, vamos a encontrar aparte de estas dos figuras que acabamos de leer, en el 333, ¿no? Vamos a encontrar 12 causales de separación de 12 causales de divorcio, donde hasta el 11, el cónyuge perjudicado es el único que puede invocar ese divorcio por esa causal, del inciso 1 al inciso 11. Solo el cónyuge perjudicado puede invocar. Aquel cónyuge que haya motivado los hechos, la causal no puede invocar en provecho suyo, en beneficio suyo, no. Tiene que ser el otro cónyuge perjudicado. Si yo cometo adulterio, yo no voy a pedir un divorcio por adulterio, si no tiene que hacerlo el otro cónyuge. Si yo cometí el abandono de hogar conyugal, yo no voy a invocar pues el divorcio por abandono del hogar, domicilio conyugal. Yo soy la persona que he cometido la violencia física, psicológica contra mi cónyuge. Yo soy el agresor. Evidentemente, para estar invocado con esta causal, que es ese agresor, ese cónyuge agresor, tiene que estar sentenciado,
Tiene que estar sentenciado. No basta interponer una denuncia, ¿no? Sino tiene que haber sido sentenciado. Entonces, si este agresor ha sido sentenciado, dice entre paréntesis, otro dicen condenado, donde el cual dicen pena privativa, le impone una sanción. Entonces, si quedó consentida o ejecutoriada esa sentencia que lo condena por ser agresor a su al otro cónyuge, entonces está acreditado de manera indubitable que ha cometido esta causal de violencia contra el cónyuge, ¿no? En este caso está aprobado. Entonces, él no podrá invocar por derecho propio, en beneficio propio, sino el otro cónyuge. La pregunta también sería, pues, ¿está obligado el otro cónyuge a interponer la demanda de divorcio o poner fin al vínculo matrimonial, ¿no? Después de ocurrir los hechos. Eso, ustedes, colegas, ya conocen la práctica. O los futuros colegas que van a salir, como dije, en busca de la administración de justicia, en busca del, digamos, buscar la verdad, ¿no? Judicial. Entonces, en este caso, sabemos generalmente, no todos invocan o sea, digamos, no todos buscan poner fin a un vínculo matrimonial por una de las causales que ella se ha cometido en la primera oportunidad. No. Esperan que ocurra un caso, 2, 3, 4 veces, a veces por violencia. Por comete una violencia, el cónyuge, es decirle, pero es una violencia física, está física, le da una cachetada, o le da una patada, o le da un empujón, o le da un pellizcón. Ya está la violencia física. O ya de manera psicológica, le trató mal, ¿no? Lo subestima, o no le da la pensión, o sea, no le da para los alimentos, o lo controla. Y ahí está la violencia psicológica. Entonces, ¿qué debe hacer el cónyuge? Denunciarlo por violencia. Sin embargo, no lo hace. Entonces, lo que pasa es que a veces ya eso ya va a depender de cada cónyuge, ¿no? Que quiera poner el fin al vínculo matrimonial. Durante los 25 años de abogado que tengo, gracias a Dios, he visto de entre ellos hasta más de dos, no he visto que en una primera oportunidad le hayan puesto fin al vínculo matrimonial. Un error, el otro dijo, no va más este matrimonio, mejor es que dos cosas, te demando o nos ponemos de acuerdo y ponemos fin a este matrimonio. Evidentemente, en la primera, mire, señores participantes, cuando se invoca un divorcio por cualquier causal del inciso 1 al 12, evidentemente vamos a litigar ante el órgano jurisdiccional. Cada uno va a mantener una posición, ¿no? Una posición que evidentemente yo como víctima y el otro no, va a negar ese hecho. Es más, frente a un tercero, que es el señor juez, que es si hay hijos menores, va a participar el representante del Ministerio Público, se va a ventilar los hechos por la que se está poniendo fin a ese vínculo matrimonial. ¿Qué necesidad tendría que terceras personas, digamos, enterarse por el motivo por que se está poniendo fin a este vínculo matrimonial? Mire, cuando se contrayeron matrimonio, ¿no? Lo hicieron de manera razonable, ¿no? Se pusieron de acuerdo para contraer matrimonio. Entonces, para poner fin al vínculo matrimonial también debería ser igual. Y es por eso que dice, del 1 al 12º inciso, será invocado de manera unilateral. Es decir, se buscará poner al fin al vínculo matrimonial de manera unilateral. El cónyuge perjudicado frente al otro cónyuge. Va a haber, pues, ¿qué va a ser? Una pugna judicial. Va a haber digamos, una lucha judicial, ¿no? Es decir, ahí se va a actuar cada cónyuge o cada parte, de acuerdo a sus fundamentos, tendrán que probar los hechos que alegan. Y es donde el señor juez, recién previa valoración conjunta de todos los medios probatorios que está dentro del proceso, determinará si procede o no procede esa demanda. Pero sin embargo, hay una segunda que es pues el número 13, que el número 13 habla de separación convencional y divorcio ulterior. Que en este caso,
es donde los cónyuges se ponen de acuerdo de manera así, ¿no? Se ponen de acuerdo sobre todos los hechos y buscan ambos poner fin a ese vínculo matrimonial, a una separación. Eso antes se llamaba separación mutua, ¿no? Un divorcio mutuo. Es decir, ambos cónyuges se ponen de acuerdo y decían, señor juez, solicitamos, ¿no?, que vivir en forma separada y luego se ponga fin al vínculo matrimonial. ¿Qué es lo más recomendable? Lo más razonable, ¿sí? Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque si hay hijos menores o hay hijos, basta que haya hijos para que ese matrimonio, ¿no? Si se pone fin de manera amigable, de manera así cordial, de manera civilizada, como yo digo, entonces ellos lo hacen más que nada por los hijos y el día que los hijos, ¿no? Si fue menor, ahora adquiere la mayoría de edad, va a contraer matrimonio, bueno, se graduará de abogado, de ingeniero, de médico, o se enfermará, o estará preso. Entonces los padres van a estar ahí en todo momento. Entonces lo que quiere el hijo es que sus padres que tengan una relación, una buena comunicación, ¿no? La relación humana. Entonces, por eso que este inciso 13 creo que es por eso que no basta que el señor juez imita una resolución judicial, porque también un notario puede pedir un acta, ¿no? Un acta de separación, el divorcio por separación convencional. Tal es así hasta administrativamente, que oportunamente lo van a tratar, que es una manera más armoniosa de poner fin al vínculo matrimonial. Entonces, nosotros vamos a esta noche, al final vamos a tratar de último tema, el tema en primer lugar. Vamos a hablar una de las causales. Todos los procesos, la separación de cuerpo y el divorcio se tramita siempre, siempre ante un juez de familia. Entre paréntesis, juez de familia especializado, ¿no? Familia. Siempre en cuando exista, pero va a haber un juzgado mixto, que ahora son poquitos, que quedan todavía, porque todos se están especializando. Entonces, si no hubiera un juzgado especializado en familia, el juez mixto lo va a tramitar. El juez mixto, ¿no? Tramita, pues ve en este caso civil, familia, laboral, constitucional. Esos son los jueces mixtos. Que en algunos casos todavía queda, por ejemplo, en Caraballo, juego mixto, ¿ves? Este tipo de casos, cuando son dentro de la jurisdicción. Evidentemente, el juez competente para conocer va a ser, pues, el juez del último domicilio del cónyuge. Y se tramita en un proceso de conocimiento. Ahí cuando advertimos en el artículo 475 del Código Procesal Civil, numeral 5, dice, se tramita en un proceso de conocimiento lo que la ley determine. Y el artículo 480 del Código Civil señala después que los divorcios se tramitan en un proceso de conocimiento. Y un proceso de conocimiento sabemos, y usted la mayoría lo saben, que es un proceso lato, es un proceso largo, ¿no? Va a durar, pues, en algunos casos, de repente 2 años, 3 años, no sé. Esa es la demora del proceso. Por eso que hay que tener, en este caso, cuando se interpone una demanda de divorcio, hay que tener muy cuidado cuando se pone, pues evidentemente, en una pretensión, en una demanda de divorcio, no solo busca poner el fin con lo matrimonial, porque ese será pues la pretensión principal. ¿Ya? Eso será la pretensión principal, pero va a haber pretensiones accesorias, como es, por ejemplo, sobre la separación, sobre los bienes de la sociedad, poner fin a los bienes de la sociedad gananciales. El divorcio pone el fin a los bienes de la sociedad gananciales. Luego, pues también se declarará la separación de los bienes de la sociedad gananciales, es decir, que declaran 50% cada uno. Y si hay hijos menores, también en forma accesoria se verá sobre la tenencia. Y asimismo, pues, a los derechos alimenticios del menor. El régimen visita a favor del menor.
digamos, del menor a favor del cónyuge, digamos, quien no tenga la tenencia. Tal es así que también se puede fijar, el cónyuge perjudicado puede solicitar una pensión, que le pase una pensión de alimento. Mire, tantas pretensiones que se pueden acumular en un proceso de divorcio por cualquier causales. Por cualquier causales. Se puede acumular. Evidentemente, en este caso, inclusive, ¿no? Va a haber, si hablamos de los bienes, los bienes sociales. Los bienes sociales están compuestos por los bienes de la sociedad conyugal y los bienes propios de cada uno. ¿Sí? Eso se llaman bienes sociales. O sea, las sociedades gananciales son los bienes comunes, o sea, los que pertenecen a ambos, pero los bienes propios que corresponde a cada cónyuge. Pero de esos bienes propios, los frutos que genere esos bienes propios constituyen, o sea, vienen también a ser parte de los bienes de las sociedades gananciales. El cónyuge culpable de la disolución del vínculo matrimonial puede perder las sociedades gananciales de lo que haya generado de los bienes propios del otro cónyuge. No es que pierde todo lo que hayan entre ellos hayan obtenido, no. Eso no. Que se le puede adjudicar como parte de la indemnización, como parte de una reparación o su voluntad de donar, eso es otra cosa. Pero sin embargo, cuando habla digamos, puede perder los bienes de la sociedad del otro, o sea, de las sociedades gananciales del otro, dice, de los que haya generado, pues los frutos y productos. Los frutos y productos. Hay bienes propios dentro. Por ejemplo, el otro cónyuge puede tener un inmueble y ese bien inmueble lo da en arrendamiento y eso te va a generar frutos, a eso le llamamos frutos civiles, ¿o no? Esos arriendos, ¿no? Esos ingresos que da anual, ¿no? Eso va generando pues, frutos. Y eso, evidentemente, una vez que arregla, paga los derechos de ese bien, va a haber un remanente. Ese bien no es del solo. ¿Por qué? Porque lo están administrando dentro del matrimonio y la ganancia que haya generado, eso constituye bienes de la sociedad de gananciales. Por eso que nosotros acá, cuando vamos a hablar de mediante el pongo, una de las primeras causales, si bien es cierto, juez especializado, dije bien claro, pero vemos una cosa. El primer numeral 1 del 333 nos habla sobre el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Si bien es cierto que nosotros hablamos del adulterio, ¿no? Para algunos casos en sí, estos causales que está viendo, viene a ser la infidelidad, ¿no? Que comete uno de los cónyuges frente al otro. Mire el deber del matrimonio, la fidelidad recíproca, compartir techo y lecho, ¿no? ¿Qué más? Socorrerse en forma recíproca, es decir, alimentarse, apoyarse, verse. Y la cuarta, que alguno dice la procreación, que ya no es obligatorio como antes, que era, ¿no? No estamos con el Código Civil de 1982, no estamos con el Código de 1936. Bueno, con marido y mujer vas a tener 12 hijos, vamos a tener 15 hijos. No, ya no. Ya no es. Ahora ya no es voluntario, todo es voluntario ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que evidentemente el divorcio es una infidelidad de uno de los cónyuges frente al otro, donde el cónyuge perjudicado puede puede solicitar, digamos, el divorcio por esta causal. Pero vamos más a fondo, no solamente la infidelidad, pero que aquel la llamamos infidelidad. En sí, con el Código Civil de 1936 señalaba que para que exista el adulterio era de que más que nada el hombre, ¿no? El marido, como se decía en este caso, tenía que haber procreado un hijo fuera del matrimonio, con otra persona que no es su cónyuge, ¿ya? Y que lo haya declarado, es decir, lo haya reconocido.
Y del momento que... No, ¿Oye? estoy escuchando. Escuchado, ¿qué dice? Papá, me va a pagar. Sí, sí. Entonces, como le decía, por favor, Carmen, entonces, como le decía, en este caso, el otro cónyuge, el varón mayormente, tenía que haber reconocido al hijo que ha procreado con una tercera persona. Entonces, la cónyuge perjudicada sacaba el acta de nacimiento, la partida de nacimiento, que antes le llamamos así, sacaba una copia de la partida de nacimiento. Entonces, con eso decía, señor juez, mi marido ha cometido un adulterio, o sea, adulterio, por lo tanto solicito que se ponga fin al vínculo matrimonial. Punto. Tenía que haber esa prueba, ese reconocimiento. Y si no lo reconocía, evidentemente no había prueba. Pero con el transcurrir del derecho, como es mutable, cambia todo, ¿no? En sí ahora ya no es. Basta, dice, ¿no? Que el cónyuge, o sea, que el marido, el hombre se vaya a convivir con otra persona. Basta que comparta techo y lecho con otra persona que no es su esposa, claro, su cónyuge, evidentemente está compartiendo adulterio, que se va a convivir. No necesariamente debe tener hijos. No necesariamente, porque dice compartir techo y lecho con su mujer, pero ahora ya este hombrecito se fue del hogar a compartir techo y lecho con otra persona, entonces ahí hay una infidelidad, entonces no está cumpliendo ese deber y por lo tanto está en la causal de poner al fin al vínculo matrimonial. ¿Y qué pasó con la mujer? ¿Qué pasaba si una mujer, ¿no? En este caso la mujer procreaba un hijo de tercera persona? ¿Qué pasó? El hombre sí, fácil, ¿no? Reconoció con su hijo con otra mujer, evidentemente cometió adulterio. ¿Y qué pasó a la mujer? La mujer también procreó un hijo de tercera persona. ¿Qué dice el artículo 361 del Código Civil? Mire, el artículo 361 bien claro dice, ¿eh? De una mujer casada, ¿no? Se presume que si de una mujer casada que procrea un hijo, se presume que es de su marido. Y mire lo que decía antes del 28 de septiembre, creo que del año 2018, antes que se modifique este artículo, decía, ¿no? Pese a que la mujer le diga que no es su hijo, de su marido, la ley, la presunción, ¿no? Decía que se presumía que era del marido. Hasta que el marido impugne y que el juez, mediante un proceso, determine que no es su hijo, entonces ahora sí no es tu hijo. ¿Y qué hacía generalmente algunos hombres anteriormente? Cuando tenía conocimiento de ese hecho, no tenía problema. La ley decía, pues, basta que la mujer diga que es casada con tal persona, lo registraban como su hijo de esa, pero que del marido hacia niño a niña. Antes cualquiera de ellos lo declaraba. ¿Quién habla? Por ejemplo, mi padre solo me redeclaró porque era casado y no era necesario que vayan ambos, papá, mamá. Basta. Lo declara, su documento está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, evidentemente, el marido sabía que ese hijo que tiene su mujer no es de él, entonces, como si fuera como una venganza, déjalo, ¿no? Ya está bien, decláralo como mi hijo, no hay problema. Yo sé que no es mi hijo, pero ya, y había a veces, pues, ahí venía como una venganza, ¿no? Digamos, se abusaba, maltrataba a ese hijo. Por eso muchos decían, pues, ese hijo es un hijo bastardo. Lo discriminaban ese hecho. Tal es así que mire, recién el 28 de septiembre del año del 2018, ¿no? El decreto legislativo me parece 1384, modifica diversos artículos del Código Civil, tal es así este artículo 361. Dice lo siguiente, ¿no? Mire, el hijo de una mujer, cuando una mujer que es casada procrea un hijo, se presume que es el marido, salvo que la mujer declare lo contrario. Si nace esta criatura, que está, digamos, este concebido, que está de la mujer casada, cuando nace y va a registrarlo, ¿no? Cuando va a registrar, le dice a su marido, le dice, ¿sabes qué? Este hijo no es tuyo, sino es de tal fulano. Y eso es válido. Y el fulano puede estar ahí esperando en registro civil para firmar y lo firma. Así dice, pero ¿eso qué va a conllevar? Que el matrimonio se disuelva.
A ver, el machismo, mira, ¿no? A ver que a un varón le hagan esa cosa. Inmediatamente con ese acta de reconocimiento que está haciendo tercera persona de su hijo, o perdón, hijo de su mujer, sácala del acta y pasando a la semana está interponiendo una demanda de divorcio por adulterio. ¿Mm? ¿Y dónde está el que el Estado decía que el Estado promueve el matrimonio? El Estado ampara, protege el matrimonio, promueve y protege. ¿Mm? Y mire, la Constitución dice una cosa, artículo 4, sin embargo, este artículo 361 del Código Civil, pues está, en vez de, mire, de conservar, reservar el matrimonio, pues al final podría también ponerlo en riesgo. Es decir, que cometa también que el varón interponga una demanda de adulterio contra su mujer. Sería causal. No se va a decir, ¿no? Entonces, ahora, evidentemente, estamos en igualdad de derecho el hombre y la mujer. Si el hombre lo hace, la mujer, ¿por qué no lo puede hacer? Dice, ¿no? Pero, bueno, es cierto, eso no se puede dejar. Ahora todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, el hombre, la mujer. Nadie es más nadie es más que otro. Todos somos iguales. ¿Mm? Entonces, en este caso, que evidentemente este numeral 1 conlleva, pues ahora sí, que cualquiera de los cónyuges puede, digamos, pedir el divorcio por esta causal que estamos hablando, que sería pues el adulterio, el adulterio. Mire, nuestro Código Civil, aparte de ello, pues vamos a señalar, ¿no? Que hablaba aparte del adulterio, pero sin embargo, cuando hay un adulterio, evidentemente, en este caso, si hay bienes de la sociedad gananciales, este cónyuge perjudicado, perdón, puede solicitar también que se le indemnice su proyecto de vida. Pensó, pues mire, otro dice, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está el perjuicio? Está bien. Ha habido órgano, digamos, hay sentencias en el cual de la Corte Suprema, donde en algunos casos dicen no hay daño a la persona, ¿no? No hay daños a la persona, pero oiga, acá no solamente se indemniza por los daños, sino se tiene que indemnizar por el proyecto de vida. Es que esa persona o el perjudicado, el cónyuge perjudicado, contrajo ese matrimonio con el fin de vivir siempre al lado de esa persona, del otro cónyuge, de su cónyuge, ¿no? Pero sin embargo los cónyuges no quieren. Entonces eso, con el transcurso del tiempo, ¿qué cosa ha hecho? Pues ese su proyecto de vida lo trae abajo, es decir, le estanca ese hecho. Entonces, sobre ese hecho es la que se fija una indemnización. Mire, este artículo, como comentaba a comienzo, el artículo 345A, era rebatible, ¿no? Había que la Corte Suprema, si bien ciertas cortes daban su opinión, ¿no? Juez de familia, la sala, y esto se iba en vía casación, había antes dos juzgados, había juzgado, perdón, la sala permanente y la sala transitoria. Entonces, ¿qué ocurría cuando llegan estos hechos? Llegó en caso en una sala X dijo, en estos hechos no debe haber indemnización, pero la otra sala decía, sí debe haber indemnización. Entonces había, digamos, dos criterios y para determinar un hecho no puede haber pues dos criterios, tiene que ser unificado. Eso conllevó que se lleven a cabo el tercer pleno casatorio. El tercer pleno casatorio, en base al artículo 400 del Código Procesal Civil, ¿no? Unificaron el criterio todos los magistrados a fin de que esto sirva como doctrina, como una interpretación doctrinaria. Si bien es cierto, no pueden modificar este artículo 345-A, pero a manera de doctrina que sirve como fuente para resolver similares casos en una separación de hecho y que en este caso fijaron una indemnización a favor del cónyuge perjudicado, ¿ya? Se determinó que la Corte Suprema
ciertas reglas se aplique de manera obligatoria cuando se vea estos hechos de separación de hechos. Divorcio por separación, causal de separación de hechos. Pero con el transcurrir del tiempo, ahora ya se impone, es decir, ya se busca fijar una indemnización no solo en la causal por la causal de separación de hecho, sino también en otras causales. Tal es así que este tercer pleno casatorio, ¿no? Es un derecho intuitivo donde ciertos principios procesales, el juez puede ser flexible. Toma copa y Ya le dije, ahorita no me manda. Que otra mamá le ha pedido que le pase. Por favor, Que yo le pedí a la mía Sanita que me pase actividades Otra para... mamá también hace lo mismo. Sí, pero no nos ha pasado. Y que le están diciendo Por favor, cierre su audio. por favor, su audio. Ya, entonces, como le decía, pues en este caso, en esta separación en la separación de hechos, no solamente se fijaba, no, si bien cierto, es un derecho, este pleno casatorio hizo que en cuestión de divorcio, que se obvien ciertos principios de carácter imperativo, que sea más flexible. Tal es el mismo juez actúe de oficio, ¿no? En beneficio siempre, digamos, del cónyuge perjudicado. Es por eso que anteriormente, mire, se interponía una demanda de separación, perdón, disolución del vínculo matrimonial o el divorcio por X motivo y se tenía que invocar una pretensión accesoria a la indemnización. Pero este tercer pleno casatorio, ¿no? Se pronuncia y dice, no es necesario que el cónyuge perjudicado o a la persona que interpone una demanda debe invocar perdón, pedir o solicitar una indemnización, sino lo puede hacer en cualquier momento, evidentemente antes de sentenciar. No solamente en la etapa postulatoria, sino antes, ¿no? Ya pasó la etapa postulatoria, antes de que fijan los puntos controvertidos, ¿no? Él puede pedir, señor juez, solicito que que el demandado o el demandante, no sé quién se considere perjudicado, ¿no? Puede solicitar que el otro cónyuge le indemnice. ¿Mm? Tal es así que, por eso que inclusive, si no lo invoca, este tercer pleno casatorio señala, pues, de que el juez tiene que buscar o determinar quién es el cónyuge perjudicado. Tal es así que en la sentencia, cuando el señor juez imita, tiene que pronunciarse, pese a que no haya sido invocado por ninguna de las partes, ya que en el punto controvertido el juez tiene que fijar, ¿no? De todo lo que solicita y asimismo determinar quién es el cónyuge perjudicado con el presente proceso. Y al momento de sentenciar también tiene que pronunciarse. Advertirá, pues, ¿no? De lo actuado, no se ha podido advertir ninguno de los cónyuges como perjudicado, por lo que siendo ello así, pues, el juez no podrá, pues, fijar un monto alguno. Entonces, al momento de fallar en uno de los puntos, digamos, pues, se declara, pues, improcedente en cuanto a la fijación de indemnización a favor de uno del cónyuge perjudicado por cuanto no está determinado, pero tiene que pronunciarse sí o sí, porque muchas sentencias que el juez de primera instancia no lo ha invocado, no se ha pronunciado, la sala siempre lo ha declarado nulo esa sentencia hasta que el juez imita nueva sentencia pronunciándose con respecto a ese extremo. Tal es así que los jueces tienen carácter, digamos, de manera obligatoria, acatar, respetar, evidentemente, con respecto a este tercer pleno casatorio. Pero si no está conforme con ello, evidentemente también se puede separar, pero tiene que argumentar, o sea, motivar cuáles son las razones por las cuales él no está aplicando, digamos, en este caso, sería pues este tercer pleno casatorio. Caso contrario, el juez facilista, ¿no? Evidentemente se ampara, ¿no? Porque eso ya es en la práctica, ¿no? En la práctica se tiene eso, es más viable y al final es a manera de considerar lo que su sentencia busca siempre, pues, que esta sentencia sea confirmada por el superior jerárquico. ¿Sí? Entonces,
nosotros señalamos que entonces que esta demanda de separación, ya sea por adulterio o por cualquiera que entre ellos, vamos a, por ejemplo, también pues dentro de uno de ellos, dije, por ejemplo, puede ser el atentar contra la vida del cónyuge. También eso es causal de divorcio. Pero no basta que yo, mire, diga en un proceso civil, señor juez, yo solicito el divorcio por la causal de haber atentado contra contra mi vida. No, vamos a hacer, no, contra la vida la recurrente. No basta ello, sino tiene que haber una denuncia. ¿Y eso dónde se va a ver? Evidentemente en un proceso penal. Y en ese proceso penal se tiene que acreditar, evidentemente, el hecho. O sea, tiene que haberse acreditado y sancionado. Y entonces, una vez que sea sancionado, ya está la prueba. Entonces, señor, yo pongo por esa causal, pruébeme como yo, ahí está el expediente del proceso penal. Ha habido atentado contra la vida del cónyuge. Porque uno no puede convivir, seguir viviendo con una persona que atente contra tu vida. Si ha atentado, mañana más tarde, por seguro puede cometer hasta, si es el hombre contra la mujer, va a cometer el feminicidio. Entonces, si hay ya medios procesos, así como dijo, determinado, ¿no? Evidentemente el otro cónyuge puede invocar esta causal. Todas las causales que invocamos, por ejemplo, hay una causal también hablamos, no, mire, la homosexualidad sobreviviente después del matrimonio. ¿Ah? La homosexualidad, ese mayormente el hombre, ¿no? Se convirtió en homosexual, se convirtió en homosexual. El problema está, ¿y era homosexual antes de celebrar matrimonio o después? La ley dice que sobrevenga después del matrimonio. ¿Y qué pasa si hubiera sido antes? Si ya sabías que esta persona tenía esas inclinaciones ¿no? Inclinaciones de homosexualidad, sabía y así la mujer se casó. Y eso es otra cosa. Eso no conllevaría porque sabía perfectamente, ¿no? Cuál era su, digamos, su inclinación del marido. Entonces dice el matrimonio sobreviniente. La pregunta, sigo, ¿está obligado la cónyuge, en este caso la mujer, a interponer el divorcio por la causal de homosexualidad sobreviniente después del matrimonio contra su marido, que era ahora? No necesariamente. Sin irnos muy lejos, miren, es un hombre público, Techito. Techito, que creo que era congresista, ministro de Vivienda, ¿no? ¿Y tal? ¿Que se divorció? No. Aceptó la cónyuge, aceptó sus hijos y no pasa nada. Eso depende. Entonces, evidentemente yo entiendo que eso es por bienestar de la familia. Bueno, es cuestión, se respeta. Entonces, por eso le digo, son casos que se van adentro de nuestro. Después de ello también hablamos de la imposibilidad de hacer vida en común, ¿no? La imposibilidad de vida en común. Es decir, que es insoportable, ¿no? Es decir, no hay entendimiento, siempre hay problemas, ¿no? Entre ambos cónyuges, ya sea de manera, pues, violenta, ya sea ¿no? Generalmente no hay entendimiento, hay humillación, maltratos psicológicos, no sé, se dan, que es insoportable, pero mayormente este tipo de causal se invocan, según la doctrina, son también de acuerdo a el nivel de cultura que tengan los cónyuges, pues, ¿no? Donde ellos, bueno, tratan de manera denigrante, ¿no? Se ofenden a ambos, no sé, ¿no? Y entonces esos casos también se tiene que probar, ¿no? Y siempre para ellos, el derecho dice que pues comienza a funcionar cuando hay un hecho y que ese hecho tiene que estar probado y que ese hecho debe estar normado. En este caso está normado, pero el problema es que hay que probar. Y si no se prueba, evidentemente esa acción o esa demanda también puede ser desestimada. Y la imposibilidad de vida en común, ¿no? O sea, debe ser probada en un proceso, sí o sí, un proceso judicial, no simplemente por el hecho que se invoque.
tiene que existir ¿no? Un pronunciamiento vía judicial. Después también hay otras causales que hablábamos en este caso, el abandono injustificado del hogar, ¿no? Conyugal por más de 2 años. O continuos o sumando el tiempo, ¿no? Que sea más de 2 años. Entonces, en este caso, el cónyuge que ha sido abandonado, que hizo la denuncia a nivel policial, ¿no? Puede también, si quiere poner fin a ese vínculo matrimonial, puede invocar esa causal. Evidentemente, su medio probatorio sería la denuncia policial. Mire lo que puede ocurrir en la práctica o en algunos casos. Hay muchas personas, pues, ¿no? En este caso, generalmente, digo yo, el hombre saca el pie de los platos, es decir, se va del hogar conyugal y la mujer lo deja ahí. Ya vendrá, pues. Pasó 24 horas, no hizo la denuncia, porque para hacer una denuncia, según la comisaría, tiene que pasar 24 horas, porque antes de las 24 horas puede regresar. ¿Y qué pasa si antes de las 24 horas se suicida? ¿Mm? ¿Cómo quedaría? Dice, donde dice, para que usted ponga su denuncia por abandono de hogar conyugal, tiene que pasar 24 horas. ¿Mm? Eso es, por eso que hay, y para quien habla, no, digo, la denuncia debe ser, bueno, desde el momento que se va, si el hombre se fue, pues porque ese abandono puede ser, mire, o ese retiro del hogar conyugal puede ser de manera voluntaria o de manera forzosa también. ¿Qué pasa si la mujer o el hombre generalmente a veces le dice a la mujer, sabes que yo no, ya no quiero que sigas acá y quiero que te vayas y no ingreses a la casa? Así que ya, Norma, y si no le le hace insoportable su vida ahí en la casa. Entonces la mujer, ¿qué va a hacer? Posiblemente, bueno, ya para evitar ese caso, se va a la casa de la hermana o se va a la casa de la mamá, se va ahí a vivir un día, hasta 2 días, hasta una semana. ¿Mm? Evidentemente, el hombre inmediatamente pasa 24 horas, va a hacer una denuncia por abandono de hogar conyugal contra su mujer. Y sabe que su mujer está en la casa de su suegra o en la casa de su cuñada, está viviendo ahí. ¿Mm? Pero el hombre ya hizo la denuncia por abandono de hogar conyugal. ¿Mm? Por eso que digo, la mujer o el hombre que abandona el hogar de manera forzosa debe de ir a la comisaría y dejar esa ocurrencia. Me estoy retirando de mi hogar conyugal de manera forzosa, ¿no? ¿Por qué digo de manera forzosa? Porque, bueno, mi cónyuge pues me hace la vida imposible, mi cónyuge no me deja, bueno, igual, en algunos casos la policía va a constatar al lugar de los hechos, o en su efecto en algo toma referencia, pues. ¿Mm? Pero hay que dejar. Y si también lo hace de manera voluntaria, yo me estoy retirando de manera voluntaria porque ya no soporto pues a mi cónyuge. ¿Mm? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. En algunos casos, quien habla, he advertido, ¿no? En casos de familia, en estos tipos de familias donde en sí, ante una denuncia policial, me retiro de mi hogar conyugal porque ya no lo soporto a mi mujer, entre paréntesis. Y cuando la mujer pasa 24 horas, va a hacer la denuncia, dice, señor, voy a denunciar a mi cónyuge que hizo abandono de hogar conyugal. ¿Cuándo fue? Hace tal día. Justo hay una persona que está trabajando ahí y dice, a ver, me acuerdo tal fulano, vino acá hay una denuncia que puso su señor, el señor tal fulano, ¿a quién va a denunciar usted? A ver, ¿qué dice la denuncia? Me retiro del hogar conyugal de manera voluntaria porque ya no lo soporto en mi mujer. Punto. Así ha dejado, señor. Pero eso no hace de que la policía también tiene que recepcionarle la denuncia a la mujer, ¿ah? Tiene que recepcionarle. Pero ya tiene un hecho antes. ¿Ah? Ya tiene un hecho un antes. Por eso es que hace la denuncia primero, evidentemente, siempre va a primar el primero, ¿no? Entonces, eso va a conllevar, pues ahora, ya entonces el abandono conyugal ya no puede ser. Pues sé que yo me he retirado de mi hogar conyugal porque llevo una vida insoportable, ¿no? Es imposible seguir viviendo con el otro cónyuge, razón por la cual yo he optado o opto por retirarme. ¿Qué prefiero? ¿Retirarme de manera voluntaria o llegar a unos casos extremos más graves? ¿Mm? Prefiero retirarme de manera voluntaria. Pero hice mi denuncia policial. Eso es
Va a protegerme de alguna otra forma, pues para que la otra persona busque, no se sienta perjudicada, menos sienta perjudicarme con los, o de repente buscarme una indemnización, ya sea pretenda quedarse con parte de los bienes de las sociedades gananciales que me corresponde de mis bienes propios. Evidentemente hay que proteger, salvaguardar esos bienes que tiene. Entonces, estos procesos, mire, señores, estas demandas o procesos de divorcio por cualquier causales, tal es así si es cierto que comienza o se inicia por iniciativa del cónyuge perjudicado, pero con el transcurrir en el proceso se puede convertir mira, esto se puede convertir a una separación convencional. ¿Mm? Se puede convertir a una separación convencional. Antes, evidentemente, antes de sentenciar. Un proceso de separación convencional, un juez que se dedique a su trabajo, 6 meses, máximo, meses es mucho todavía, máximo, yo pongo 4 meses, saco la sentencia de separación convencional. Eso es mucho. ¿Por qué? Porque ambos cónyuges, ambos deciden ya, ¿sabes qué? Ya nos estamos peleando en vano, ¿ya? Cambias, ¿no? A una separación convencional. ¿Sabe quién lo hace? ¿Quién lo convence? ¿Quién es el que motiva eso? Es el juez. El juez en una audiencia de prueba, ahí, en un proceso de divorcio, siempre va a haber audiencia de prueba. Siempre va a haber. ¿Mm? Es decir, la declaración de parte. Declaración testimonial. ¿Mm? De repente, declaración de los hijos. ¿Mm? Entonces, en este caso, siempre va a haber una audiencia de prueba. Entonces, cuando en la audiencia de prueba, es el juez. El juez de familia tiene que ser, pues, un juez que vele siempre, ¿no? Por la familia, por el derecho o por el bienestar, por la relación humana y la comunicación de ambos cónyuges en beneficio de sus hijos. Es decir, el juez de familia tiene que ser netamente conciliador. El juez de familia no puede ser, pues, un juez sancionador como un penalista. O como un civilista, ¿no? Netamente, bueno, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Porque estamos discutiendo derecho patrimonial. Pero en un proceso de familia, un juez de familia tiene que ser netamente conciliador, que ambos cónyuges, ¿no? En vez de estar peleando, traten, digamos, cambiar sus actitudes y sean, pues, terminen, pongan fin a un vínculo matrimonial de manera armoniosa. Y ese juez, créame, ha hecho lo mejor para esas dos personas. Y esas dos personas van a estar completamente, de repente, convencidos de lo que han hecho y agradecidos más que nada, porque ha habido un juez siempre, digamos, buscar una solución armoniosa. Hay muchos jueces porque están en su despacho, ellos se sienten, disculpen la expresión, se sienten Dios, ¿no? No quieren tratar con esto. No, el juez tiene que ser, pues, o ser, digamos, no ser como parte, ¿no? O ser parte, ¿no? Sino tratar de buscar siempre que los procesos se terminen de manera, digamos, así, de manera armoniosa, de manera conciliatoria. Créame que su proceso, si llega a una conciliación, ese proceso lo archivan, ya lo termina, ya no van a seguir conociendo. Se hace eso. Pero aquellos jueces, por eso siempre yo decía, ¿por qué mucha carga, hablamos en el Poder Judicial, la carga procesal? Porque no hay pues gestión de despacho. La gestión de despacho tiene que ver de alguna u otra manera buscar la solución para ciertos procesos. Tal es así que un proceso inicia, al comienzo termina a veces en poco tiempo, pero para ejecutar se demora casi al doble. Por eso que digo, en estos procesos cuando es por una causal X del divorcio, si el juez tiene, ¿no? Como dice criollamente, muñeca para poder dirigir esa audiencia, ¿no?
puede hacer que lo convierta a una separación convencional. Y si las partes aceptan ese hecho, evidentemente el juez va a suspender esa audiencia de prueba, ¿ya? Va a suspender y le va a dar un plazo. Le preguntan, ¿en qué tiempo ustedes pueden presentarme el convenio, el acuerdo de ustedes conviertan esto a una separación? Es decir, ambos firman un documento escrito a mi despacho y eso lo convierto a una separación convencional y fijamos una audiencia y en esa audiencia participa el Ministerio Público, si hay hijos menores, y al final pasa 30 días, te saca tu sentencia de separación convencional, pasa 2 meses, sacamos la conversión a una disolución del vínculo matrimonial consentida, porque no va a impugnar, no hay nadie que va a impugnar ese proceso porque son convencional y por tanto al archivo ese expediente. Solucionado todo el problema. Porque en una separación convencional es fácil. De igual manera, ¿no? Si ha habido ciertas pretensiones, pretensión principal, fin vínculo matrimonial, pretensiones accesorias, bienes de la sociedad gananciales, ¿no? Separación de patrimonios, ha habido tenencia, alimento, régimen de visita, pero si eso también se puede conciliar. ¿Mm? Si se concilia, simplemente conviértese el juez, es el mismo juez competente. No hay otro juez que conozca los procesos de separación convencional, también no es otro juzgado para letrados, siempre va a ser el juzgado de familia. Entonces, en este caso, es viable manejar todos estos hechos, es cuestión del juez. Y más que nada también le digo, colegas, ¿no? A mis colegas, es comentarle, los abogados también tenemos que ser parte de la solución, parte de buscar siempre que los hechos que se han suscitado terminen en paz, de manera armoniosa. ¿Mm? No nos convertamos simplemente de presentar documento o hacerle firmar, hay que hacer así, bueno, vamos a buscar así, que no. Yo entiendo, es un trabajo de cada uno, mis colegas, ¿no? Que litigan, evidentemente es su trabajo, pero la verdad, yo he advertido en todo extremo, ¿no? En todos los casos que yo he visto, tanto, bueno, he tenido la suerte de estar en muchos lugares donde he podido advertir, pues, tanto como magistrado, como auxiliar jurisdiccional, como abogado, como, bueno, orientador, como docente, ¿no? He visto muchos casos de los cuales los abogados simplemente presentamos por presentar escritos y escritos, y es como si por escrito, digamos, percibimos una remuneración. Ese escrito, téngase presente. Agregue a sus antecedentes. ¿Mm? Créame, ustedes, futuros colegas, con el tiempo, ustedes van a tener que revolucionar estos procesos. Los procesos, yo no entiendo los procesos estos de divorcio, no tienen por qué demorarse tantos tiempos, a tantos años. ¿Mm? Mira, ahora que yo he vuelto a Lima nuevamente, al lugar donde yo siempre he trabajado, un expediente que escasos, mire, del año del 2005, de 1999, del 2001. 20 años que no se puede ejecutar, terminar un proceso, eso es el colmo. 4 o 5 tomos de expedientes. ¿Mm? Por eso que ahora en el piloto que está pues en la corte, también procesos civiles, que se llama el módulo de litigación oral, ¿no? Este módulo de litigación oral, pues, es un proceso que debe de terminar rápido, pero es advertido porque solamente se están tramitando rápido, así, veloz, aparentemente son procesos sumarísimos. ¿Y eso qué? ¿Proceso sumarísimo? Eso no se requiere. Cuando los abrevié de conocimiento, siguen los mismos caminos, años y años. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Mm? Por eso que ustedes con el tiempo van a tener que innovar todos estos procesos, buscar siempre. Por eso que en cuestión de familia, los abogados tenemos que buscar siempre una solución armoniosa por el bienestar de ambos. Pongámonos en nuestro caso, como si fuera nuestro caso, ¿no? Entonces, en ese caso buscaríamos una solución. El abogado de familia, el abogado del juez de familia, de igual modo, tiene que buscar por el bienestar, más aún si hay hijos menores. Los hijos menores.
En una de, como le dije hace poco, el artículo 83 del Código Procesal Civil hace que en un divorcio se acumule diversas pretensiones accesorias. Evidentemente, son alimentos, se tramita un proceso sumarísimo, un proceso único si es hijo, si es menor de edad, ¿no? Tenencia, un proceso único. Régimen de visita, un proceso único. ¿Mm? Pero ¿qué tiene que ver? Dice, para que se acumule según el artículo 85 del Código Procesal, tiene que ser la misma competencia. No, pues, ya no, ya eso ha sido modificado. ¿Mm? Por eso que ahora se puede llevar varias pretensiones. Cuando se ven los derechos alimenticios, el régimen de visita, va a primar siempre el interés superior del niño y del adolescente, el artículo 9 de la Constitución, el artículo 9 del título preliminar, ¿no? El derecho a la convención del niño, del adolescente. ¿No? Su código del niño y del adolescente va a primar frente a los derechos del padre, de la madre. ¿Mm? Por eso que le digo que nosotros, cuando tratemos estos tipos de procesos de alimento, de tenencia dentro de un proceso de divorcio, vamos a ver diversos derechos. ¿Mm? Evidentemente, siempre va a primar, ¿no? Dentro del divorcio, lo que vamos a ver, siempre primero vamos a ver por el bienestar del niño y del adolescente. ¿Mm? Mire, ustedes saben perfectamente que el niño tiene derecho a ser oído ante cualquier instancia o autoridad donde se va a ver su situación de él. En una tenencia, en un régimen de visita. Un niño que ya habla tiene derecho a ser oído. ¿Mm? Eso no solamente lo que dice nuestro Código de Niño y Adolescente, pues que data del año 2000 para adelante, pero existe el derecho de convención del niño y del adolescente, los tratados de derechos humanos. ¿Mm? Entonces, va a primar este derecho de interés del niño y del adolescente frente a cualquier tipo de proceso. Por eso que ahí lo que buscamos, yo digo, no solamente, digamos, vayamos a ello, sino hay que buscar por el bienestar de la familia. Por eso que nosotros como abogados, ¿no? Como abogados, tenemos que buscar siempre la paz social, la paz, digamos, que ese proceso termine en forma armoniosa. Buscar siempre la conversión, o sea, buscar ser parte de la conciliación, parte de la solución, parte de la armonía, en busca de que esta familia, ¿no? Pues siempre mantengan una buena comunicación. Más aún si hay hijos menores y aún basta que haya hijos, porque como le dije al comienzo también, pues el padre o la madre nunca dejará de ser padre. Dejarán de ser esposos, ¿no? Pero nunca dejarán de ser padre o madre, porque al final los hijos están ahí. Bien, entonces, si bien es cierto que este proceso, esperemos que con el transcurso del tiempo, ¿no? También se flexibilice o se agilice más claro el trámite tanto en el órgano jurisdiccional. Evidentemente eh, diversos órganos jurisdiccionales, existen en cada corte diversos órganos jurisdiccionales de derecho de familia, pero también pues la ciudadanía se ha incrementado y estos tipos de procesos también se han incrementado, ¿no? A pesar que los juzgados se especializan, existen juzgados especializados netamente en familia, pero como le digo, mientras que no exista una prevención, no exista una orientación, digamos, de mantener bien el matrimonio o cómo poner el fin matrimonio de manera armoniosa, no, o vamos a seguir con estos tipos de problemas. Es que la ley, el juez, en algunos casos aplican la ley. Sí, pues, para eso es el juez, es para aplicar la ley. Pero también el juez no debe aplicar, como yo siempre digo, es que el juez no aplicar por la ley dice así, el famoso lex fore, ¿no? La ley es fuerte y se aplica y para todos es igual, ¿no? No, está bien, es para todos iguales, pero también hay que dar una interpretación, pues, digamos, extendida, una interpretación más amplia, un sentido amplio, buscar siempre, digamos, cuál fue el espíritu de la creación de esa ley, no porque la ley dice tal cosa y yo aplico, ¿no? ¿No? Por eso hablamos de la interpretación, ¿no? La interpretación auténtica, la interpretación sistemática, la interpretación teleológica que le podemos dar
al momento de resolver los casos. Evidentemente nosotros como los abogados decimos, es un trabajo del juez. Y dice, no, aplica todavía, hay un principio, ¿no? Donde dice que el Código Civil dice, aunque el juez o los abogados, la parte, invoquen una norma diferente a que no corresponde, el juez tiene la obligación de aplicar la norma que corresponda. Y nunca dejaré de olvidar cuando alguien me dijo, hace muchísimos años, en el 2015 o 2014, me dijo, señor juez, usted va a aplicar la norma que corresponda, pese a que no ha sido invocado por mi parte. ¿Ah? Bien, ¿no? Pero el señor juez no está solamente para solucionar un problema, no solamente, o un hecho, no está solamente para aplicar la norma o la ley. Para eso está las demás fuentes, porque la ley es solamente una fuente del derecho, ¿no? Es una fuente del derecho. El juez tiene que aplicar también, ¿no? Las normas, digamos, de los principios generales del derecho. Puede aplicar una jurisprudencia. Y en algunos casos donde no se aplica la ley, la costumbre, se aplica. No necesariamente se va a tener que solamente, como la ley no dice sobre ello, entonces esta demanda es improcedente. No, no, no. Es que los hechos no solo los hechos judiciales no solo se soluciona con la ley, sino se tiene que aplicar la fuente. ¿Y cuál es la fuente del derecho? Se soluciona, como dice, con el derecho, aplicando el derecho, y para aplicar el derecho tiene que emplear las fuentes que corresponda, no solo lo que dice la ley, reitero. Por eso existe la jurisprudencia, pues. Las jurisprudencias. Y la jurisprudencia no son cualquier sentencia que la Sala o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional se haya pronunciado. Jurisprudencia lo tiene que señalar así, ¿ah? La Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, en sus resoluciones que ellos emiten, dirán que esta sentencia tiene el carácter vinculante para similares casos como jurisprudencia. Eso es lo que a eso consideramos jurisprudencia. El juzgado de familia de primera instancia no crea jurisprudencia, sino criterio. La sala superior no crea jurisprudencia, pero sin embargo advertimos jurisprudencia, no, son criterios para ciertos casos, ¿no? Entonces, para otros casos, similares casos. Entonces, si en una sala X los diversos problemas llegan, ¿no? Son sobre un hecho, ya, a ver, sobre este hecho, ¿cuál es nuestro criterio? Ya, entonces ya no trabajamos mucho, no pensamos mucho, pues. Para eso no esas sentencias, por eso existe. Cuando llega un caso, ¿no? Sobre un caso, vamos a separar sobre una causal de homosexualidad sobreviviente después del matrimonio. Buscas, ¿tiene sentencias? Ya, a ver cuál fue el criterio, cuál fue el criterio del juez anterior, busca ahí. Buscas, ya tienes un que te vas a orientar. Que el juez, el otro no puede decir cosas y el otro no, tiene que haber un criterio unificado, pues son criterios. Pero la jurisprudencia, dije, no, son de carácter vinculante. Evidentemente, sobre esas jurisprudencias existe algo que está más arriba, que son los plenos casatorios. Los plenos casatorios. La jurisprudencia solamente lo va a crear los 5 vocales que están en la Corte Suprema. Y es como el Tribunal Constitucional, los 7 vocales o los 7 magistrados. Pero los plenos casatorios, tanto civil, familia, ¿no? De familia, penal, laboral, constitucional, no sé, de otras especialidades, lo crean todos por ejemplo, en la Corte Suprema, ¿no? En la Corte Suprema, todos los 18 magistrados. Después de haber escuchado a los ponentes de la materia sobre tantos, en todas las jurisprudencias. Existe jurisprudencia, ¿no? Perdón, pleno casatorio, que ese es ya de todos los 18 vocales. Pero sin embargo, también existe plenos, ¿no? Jurisdiccionales.
en cada corte superior sobre un punto determinado. A ver, tu sala, ¿tú qué resuelven? Señor, ustedes, acá hay una sala, 2 salas, no, yo tengo criterios diferentes, ¿no? Entonces vamos a poner de acuerdo a todos los vocales, o los jueces también participan, los jueces especializados, jueces de letrado participan, pero lo que deciden son los vocales. Este es el criterio y este se va a aplicar ya. Entonces, a partir de fecha, ustedes tienen que aplicar esto. ¿Mm? Pero ese es distrital. Será para este distrito, para otro distrito puede ser diferente. Pero las jurisprudencias que dice la Corte Suprema es a nivel nacional. Lo que dice el Tribunal Constitucional a nivel nacional. Lo que dice el Pleno Casatorio es a nivel nacional. A eso le llamamos jurisprudencias. Son pronunciamientos sobre un hecho que se ha ventilado antes, ¿no? Antes para nuevos hechos. Y evidentemente después, con el transcurrir tiempo también, esos plenos casatorios en ciertos casos va a variar, va a cambiar. No es perenne, eso no es eterno, como se dice, ¿no? Porque reitero una vez más, el derecho es mutable, cambia, cada rato cambia. ¿Qué sería? Pues que nuestro derecho sería como la Biblia. Y nos quedamos ahí. El derecho es mutable, cambia. Por eso ustedes como abogados saben perfectamente, ¿no? El abogado que no sigue los pasos del derecho será cada vez menos abogado. Bien, evidentemente todos nosotros como abogados, ¿no? Nos tenemos que capacitar, tenemos que leer y leer, ¿no? Y eso es nuestro hábito. Participar en eventos, especializarnos y así al final todos aprendemos. Todos aprendemos. Estamos en el camino, en el aprendizaje. Quien habla, ustedes y los demás. Y aquel que dice que sabe todo, está más perdido casi nada, porque no sabe ni lo que dice. Bien, entonces, señores, en cuanto a estos procesos, como le dije, pues el divorcio en vía judicial siempre dije bien claro, se va a dar de 2 casos, uno que es mediante una separación de cuerpo o si no también que es exclusivamente por la causa de divorcio poner fin al vínculo matrimonial. La separación de cuerpo, reitero, es un camino también a poner fin al vínculo matrimonial si es que no hay reconciliación en un plazo determinado. Mire lo que yo puedo aplicar. Un proceso de divorcio por una causal me va a demorar posiblemente 2 a 3 años. Un divorcio, perdón, una separación de cuerpo y y después de eso poner fin al vínculo matrimonial, me va a demorar menos tiempo. Entonces, lo que yo puedo hacer es pedir una separación de cuerpo, ¿ya? Que evidentemente me debe salir máximo, yo siempre buscando un plazo razonable, 8 meses, a más, 8 meses. ¿Ya? Y luego de eso me emitiré la sentencia y dejo que pase 2 meses, ¿ya? Que esa sentencia que salió, fundada la demanda de separación de cuerpo por la causal por cualquier causal que se esté prevista en el artículo 333. Pasa 2 meses, que quedó consentida, que le notificaron, pasa 2 meses, y veo que el otro cónyuge no dice nada, entonces, pasado, yo le digo al juez, señor juez, habiendo transcurrido más de 2 meses de que haber sido notificado de la sentencia de separación de cuerpo, ¿no? De la otra parte no hay un ánimo de llegar a digamos, a una reconciliación, solicito que se convierta esta separación de cuerpo en una disolución del vínculo matrimonial. Y el juez, después de que presente ese documento simplemente media hoja, ¿ya? Presentas eso, el juez dentro de 3 días está poniéndole fin, está convirtiendo esta separación de cuerpo a una disolución del vínculo matrimonial. Y en consecuencia, disuelto tu matrimonio. Notifica, como es un auto, y los autos se apelan dentro de 3 días, ¿ya? Y como no apelan después de 3 días, quedó consentida esa conversión, es decir, la disolución del vínculo matrimonial, cursa los partes respectivos, eres libre, ¿no? Y por lo tanto, puedes hacer nuevamente
una nueva vida, es decir, puedes contraer un nuevo matrimonio si es que quieres continuar acompañado de alguien. Caso contrario, la libertad te ha costado poco tiempo, que no es como un divorcio por causal, que va a ser un proceso de 3 a 4 años. Y que todo el mundo se va, ¿no? Ya sea el juzgado familia, la sala, todo va a saber por qué estás poniendo fin al vínculo matrimonial. ¿Mm? Por eso que yo digo, pues, hay que, pues en este caso, hay que buscar siempre una solución de manera armoniosa. Quien habla tiene la costumbre de siempre orientar algunas amistades familiares, o más que nada amistades así. Tengo la suerte, a veces algunos alumnos consultan algunas inquietudes, y le damos una orientación, buscar siempre solucionarlo de manera pacífica. Y si no, si ya no hay esa opción, pues entonces, si eres demandante, haz una buena demanda, pero haz una buena demanda y deja que esa demanda se vaya solo. Y si tú eres parte contraria, también haz una buena defensa y deja que ese proceso se vaya solo. No entrampes, no entrampes. Acostúmbrese a hacer las cosas como debe ser. ¿Mm? Una buena demanda tiene un buen fin. ¿Ya? Frente a un ataque, ese ataque tiene que ser uno bueno, pues, porque si no, si das es como dar, yo le doy un puño, ¿no? Si el otro también me contesta en media, no se me ha hecho nada. Yo cuando doy tengo que dar bien para que el otro sienta ahí, ¿no? Y cuando él también conteste, debe dar bien. Y si no, yo le voy a ganar. ¿Mm? Punto. Y deja que lo demás ya el órgano jurisdiccional se pronuncie. No busquemos culpables en algunos casos cuando se pierda, que el juez le salió a favor de la otra parte, que el secretario dijo tal cosa, o de repente se haga. No hagamos subjetividades. Crean en el órgano jurisdiccional. Crea en el Poder Judicial. Sean los abogados litigantes, creamos lo que hagamos. Primero, creamos lo que nosotros estamos haciendo y está bien, y donde estamos acudiendo, que el órgano jurisdiccional también va a solucionar bien, cuando lo que pidamos sea también lo que es. Como yo por eso digo, lo que es de César al César, lo que son de ustedes es de ustedes. ¿Ya? Por eso yo digo, lo que es de santos es de santos. ¿Mm? Por eso lo que hay que hacer, pues, como en este caso, ¿no? Ver la manera de cómo terminar un proceso de más que nada, yo soy muy pacifista en los casos. Quien habla, confía mucho en su órgano jurisdiccional. Donde esté, donde esté laborando, yo siempre voy a ser parte, ¿no? Partícipe en la forma de colaborar, que el órgano jurisdiccional, ¿no? Tenga confianza. O sea, recuperar esa confianza es que todos no somos iguales, ¿no? Por eso los abogados también todos no somos iguales cuando litigamos. Tenemos nuestra estrategia, como dice, nuestra táctica de cómo llevar un proceso. Pero hagámoslo bien. ¿Mm? Hagámoslo bien. Porque el que va a solucionar nuestro problema también es otro abogado como nosotros. ¿Mm? Y que trabaja en el órgano jurisdiccional, somos abogados, así igual, como ustedes. ¿Mm? Y ustedes algún día también tienen que estar en ese lugar para revolucionar, para el bienestar, pues. Y que estos procesos, más que nada del derecho de familia, ¿Mm? Que no se ponga fin así por sí. Y si se va a poner fin mediante unas causales, que sea, pues, de manera, digamos, lo más loable, lo más favorable. Y para que sea, así como dije, el matrimonio como es un acto jurídico, se celebra de manera voluntaria, ¿no? Manifiesta su voluntad libremente. Entonces también de igual manera, ¿por qué no puede ser? Si mire que dice que es el acto jurídico, es la que crea
regula, modifica o extingue una relación jurídica. ¿Y por qué no aplicamos esta última, extinguir el matrimonio también de manera armoniosa? ¿Mm? Sí puedes crear, sí, ¿no? Manera armoniosa. También modifica, pues, de manera armoniosa cuando vas a vivir en forma separada, vivan de manera separada, ¿no? O si no, también, pues, extingue o pon fin, también de manera armoniosa. ¿Mm? Entonces, una parte sí cumplimos, pero al final no queremos cumplir. Buscamos siempre un culpable, ¿no? No quiero, o que sí, o bueno, buscan, no. Siempre tiene que ver. Por eso es que ese inciso 13, ese numeral 13, es una manera más razonable de poner fin al vínculo matrimonial. Es una manera más razonable. Por el bienestar de la familia. Por el bienestar de la familia, pues estamos ahí hablando entre cónyuges y los hijos. ¿Mm? Y la familia también, los integrantes del grupo familiar. ¿Mm? Bien, aparte de eso, también tenemos que, para casi el final, para tomar este tema, yo quería tratar también en este caso, por ejemplo, si bien es cierto, cuidado con que ciertas causales también tienen un plazo de caducidad. ¿Mm? Ciertas causales tienen plazo de caducidad, no de prescripción, sino de caducidad. El Código Civil, ¿se acuerda? Ya ahí, ¿no? Ustedes saben, plazo de caducidad y plazo de prescripción. Los plazos de prescripción, pues prescribe la acción, más no el derecho. Pero en los plazos de caducidad, prescribe la acción y el derecho. Es decir, ya no vas a poder iniciar un nuevo proceso. Ya no vas a poder iniciar un nuevo proceso. Por ejemplo, en el adulterio. ¿Qué dice? Caduca el derecho de accionar por el adulterio después de haber ocurrido los hechos. No, tomado conocimiento dentro de los 6 meses. Si tú tomaste conocimiento hoy día que tu cónyuge cometió adulterio, tienes un plazo de 6 meses para interponer la demanda, ¿ya? O si no, dice, de ocurrir los hechos. 5 años de ocurrir los hechos. El muchacho que reconoció tu cónyuge ya tiene 6 años. Ya fuiste, ya. Fuiste. Pero te queda dice ahí, ¿no? Hay un plazo, pero si ya superó, ya tiene más de 5 años, yo no sé, porque es el plazo amplio, ya es muy extremo. ¿Mm? No decir, pero señor, yo recién he tomado conocimiento, el niño tendrá 7 u 8 años, pero tengo, no, un momentito. Dice bien claro, de ocurrir los hechos, plazo máximo 5 años. O sea, hace 5 años. Nació hace 6 años. Ya caducó tu derecho de accionar. ¿Y qué pasó? Sabías, conocías de ese hecho, pero nunca accionaste. ¿Mm? Si no accionaste, evidentemente, pues, atenta a la consecuencia, ya no podrás invocar. Por esa causal, por ese hecho. Tendrás que esperar otro hecho que ocurra, pues, ¿no? Que el marido, ¿no? En este caso reconozca a otro hijo o que vaya a convivir con otra persona, entonces está cometiendo adulterio. Ahí recién. Contrario censo, no vas a poder eso. Y así sucesivamente hay plazos que van a prescribir, para caducar. Evidentemente, los demás otros derechos, en estos casos, ¿no? Vemos dentro del derecho de familia o dentro de del divorcio que estamos hablando de nuestro Código Civil vigente, que aparte de ello, lo que tendremos que buscar es de que no solamente se considere este artículo, como dije, pues, inciso 13 de este artículo 333 como una manera de solución, o sea, considerarlo el divorcio como este artículo, perdón, ahí iba, ¿no? Muchos dirán, ¿y cuál es la diferencia entre el divorcio remedio y el divorcio sanción? Evidentemente, este número 12, separación de hecho, es un divorcio remedio, es una manera de poner fin a un vínculo matrimonial, ¿no? Pero es una solución, ¿verdad? Que lo puede hacer cualquiera de los cónyuges. Es una manera de buscar, ¿no? A pesar que la otra persona que se va a buscar poner fin al vínculo matrimonial, de buscar una indemnización posiblemente con transcurrir el tiempo, el proceso, pero es una manera de poner fin al vínculo matrimonial. Por eso le llamamos
el divorcio sanción, mírame, un divorcio sanción siempre se va a buscar un culpable. Esto es el adulterio, en el abandono injustificado de hogar, conyugal, cualquiera de esos incisos, hasta el 11, del 1 al 11 se va a ver, o sea, va a buscar un culpable. ¿Por quién se está poniendo, por culpa de quién se está poniendo a fin a ese vínculo matrimonial? ¿Mm? Buscar una reparación, una indemnización por el proyecto de vida, o también por los perjuicios, los daños que se le ocasionó a esa persona. ¿Mm? Y los proyectos de vida, pues, son algunos irreparables. Pero mire, este tercer pleno casatorio, recuerdo, había una indemnización que al final la Corte Suprema determinó que se fije 10.000 soles de indemnización. 10.000 soles. Evidentemente estamos hablando de aquel tiempo cuando pues, no, es el tercer pleno casatorio de Tarabia, pues estamos hace tiempo. Pero ahora los 10.000 soles es irrisorio. Es el tope máximo que puede llegar. Cuando aquí en el tiempo solicitó 250.000 soles. ¿Mm? Y evidentemente el juez de primera instancia, creo, al superior, creo, fijaron 5.000. Y esto se ve, al final dijo, no, máximo 10.000 soles. El otro dijo, no, quiero más, ¿no? 10.000, quedó un tope. Por eso que la reparación civil ahora, 5.000, 8.000, 10.000, decía, más es imposible que llegue. Por ahí está un tope. ¿Mm? Por eso que le digo que generalmente hay que tener, entonces, el divorcio sanción siempre busca un responsable, buscar sancionar al cónyuge culpable de la disolución del vínculo matrimonial. Pero el divorcio remedio es poner el vínculo matrimonial, o sea, digamos, no busca culpable, sino busca la manera de poner fin a un vínculo matrimonial, digamos, de manera razonable, o sea, sin buscar responsables. Por ejemplo, la separación convencional. La separación convencional, ellos convienen, se ponen de acuerdo, de mutuo acuerdo. ¿Mm? Según la doctrina, ¿no? Está considerado como divorcio remedio, separación de hecho y la separación convencional y divorcio ulterior. Y el divorcio sanción, que busca culpable del inciso 1 al inciso 11 del Código Civil. Bien, señores, estamos llegando, creo, casi 10 minutos, nos queda. Hasta ahí lo que yo podía haber disertado partes, una mínima parte que pude haber aportado en cuanto a este tema, que es de mucha trascendencia para todos los abogados, ¿no? Y nosotros como ponentes o como expositores tratamos de dar de manera, digamos, lo más corto porque el tiempo nos gana. Es un tema a tratar con mucho tiempo, que requeriríamos, ya los expositores que vienen la próxima semana harán de repente algunos reajustes más. Bien, señores, queda alguna inquietud, alguna pregunta que usted pueda hacerlo, estoy dispuesto a absolverlo. Muchas gracias, señores participantes. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Desde la ciudad de Chiclayo, soy el señor Ortecho, estudiante de Derecho. La pregunta que le hago es sobre referente del divorcio. Hay 13 causales, ¿verdad? Sí, correcto. En el Perú, ¿cuál es la causal más común o la causal que está de moda? ¿Por qué a veces muchos divorcios utilizan o siempre aplican el inciso 12? ¿Por qué? Siempre veo que más se utiliza esa causal, doctor. ¿A qué se debe eso? Correcto, a esto le digo, cuando usted me hizo pregunta, ¿cuál de las causales se aplica más, ¿no? En nuestro sistema? Correcto, como usted propio lo contestó, ¿no? Que se está aplicando generalmente es este numeral 12, porque es que muchas personas es tan fácil, se separa, o sea, mire, criollamente, como digo, pues sacan los pies del plato, se van a convivir con otra persona, punto. No necesariamente le hizo el maltrato a la mujer, bueno, ya está cometiendo un abandono del hogar, pero el otro para él, mire, en una separación de hecho, hasta el cónyuge que ha cometido la causal, que sea adulterio, abandono injustificado del hogar, ser violento, que haya atentado contra la vida del otro cónyuge, esa persona
Basta que esté separado o haya cometido ese hecho, él mismo puede invocar también esa causal. Es decir, para que exista más procesos o causales de divorcio en nuestro sistema, más sobre este numeral 12, es que la opción lo tienen cualquiera de ellos. Lo puede ser cualquiera de ellos. A lo que en lo demás, ¿no? Por ejemplo, hasta el 11, del 1 al 11, solo lo puede ser el cónyuge perjudicado, más no el otro. Entonces, a eso es la que yo entiendo que hay más procesos de divorcio por separación de hecho. Le das. Yo que he cometido adulterio, basta que yo esté separado, si no tengo hijos menores con mi cónyuge y estoy separado de hecho, me he ido a convivir con otra mujer más de 3 años, y yo inmediatamente puedo interponer una demanda de separación de hecho. Y el juez me lo va a admitir. ¿Ah? Pero mire, mi mujer iba a interponer una demanda de abandono injustificado de hogar, pero no le conviene, pues. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo estoy a punto de jubilarme. Y el día que yo me jubile, el día que me muere, va a recibir la pensión ella. Los beneficios. Los bienes de la sociedad ganancial. Claro. Se asegura, doctor, se asegura claro, ella. Así es. Pero Entonces, doctor, doctor, ya esta causal que es el inciso 12 no se puede modificar porque esto da pie a otras causales. Eso es por eso, son casos que se están dando, por eso ahora el problema es por eso es importante sería determinar por qué existe tantos procesos de divorcio por separación de hecho, cuál es el motivo. Por eso si la ley mismo está abierta, le da las posibilidades que ocurran estos hechos, entonces, oiga, por eso digo, ¿el Estado va a proteger el matrimonio, artículo 4 de la Constitución, o va a buscar ponerle, o sea, disolver, buscar? Entonces, mejor, oiga, haz una cosa, pues no hagas una parte y luego por el otro lado estás cortando o estás disolviendo el vínculo matrimonial. Entonces, bueno, por eso le digo que con el transcurrir del tiempo va a haber otras innovaciones, ¿no? Va a haber innovaciones. Por eso yo digo, esta causal es la que yo he visto, como dice, usted también lo había advertido, dentro del proceso con mayor auge, más común que se ve dentro del proceso judicial. Está de moda, doctor. Mire, estamos hablando del año 2000, desde el año 2000 a la fecha, mira, son casi 20 años y sigue esta demanda de proceso. Antes de los 20 años no podía invocar, antes del año 2000 no se podía invocar esta causal, como dije. Por eso que había cónyuges que están separados 10, 15 años, 20 años, y separados moría su marido y al final la viuda era quien la casada y punto. Mira, ahora, el problema está, ¿y desde qué momento se pone fin un vínculo matrimonial? Perdón, me retracto. Los bienes de las sociedades gananciales. Mire lo que se tenía en mente antes. Está separado 15 años, 20 años, no importa que ese hombre con quien esté viviendo, pero que compre su terreno, que compre su carro, todo ponga su nombre. El día que se muera, eso va a ser parte de lo bien de la sociedad ganancial, me va a tocar la mitad, decía, ¿sí o no? Era así. Pero cuando se promulga esta ley, ingresa este inciso, ¿no? Ingresa este inciso a este 333, dice, el problema está, no cuando se interpuso la demanda, no cuando se interpuso la demanda o cuando salió la sentencia y de ahí para adelante recién, de interpuesto la demanda o de la sentencia, para atrás todo viene a la sociedad gananciales, no. En una separación de cuerpo, surte efecto, mire, disuelto el vínculo matrimonial es desde el momento que hizo el abandono del hogar conyugal o desde el momento que cometió el hecho. Desde esa fecha, yo cometí hace 10 años atrás y yo invoco esa demanda, digo, señor, pido divorcio por separación de hecho, ¿no? Y yo voy a probar que yo estoy separado de hecho de mi mujer con su denuncia de abandono de hogar que haya formulado en tal comisaría. Yo saco ese documento. Desde esa fecha, y cuando el juez se pronuncie, dice ¿desde qué fecha computo los más de 2 o 4 años? Desde la fecha que supuestamente hizo abandono el hogar conyugal. Desde esa fecha. Hasta esa fecha, para atrás, son bienes de las sociedades gananciales.
para adelante de la fecha que yo me he retirado del hogar conyugal, esos bienes que yo he obtenido después no constituyen bienes de la sociedad gananciales. Eso no lo saben a veces muchas mujeres, o más que nada las mujeres, pues, ¿no? Porque el hombre es el hombre, saca los pies de los platos. ¿Mm? Muchas gracias, Porque doctor. está ahí. ¿Ah? Por eso que el problema está ahí también, hay que tener mucho cuidado. Bien, gracias por su pregunta, Carlos William, ¿no? Doctor, de la ciudad de Chiclayo. Estoy Muy aprendiendo bien. derecho, doctor. Gracias por todos los No, no se conocimientos. preocupe, no se preocupe. Estamos Cuando yo gane el primer juicio, doctor, usted va a cobrar regalías. O viene por Chiclayo para comernos un arroz con pato. Nos vamos. Bien, ¿otras preguntas? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, señorita Miriam. Le escucho. Buenas noches. Sí, mi pregunta es la siguiente, doctor. Si el último domicilio conyugal fue en el extranjero, ¿dónde planteo la demanda? Ah, correcto. En principio la ley es, a eso justo también estamos viendo. Una persona que está casada, mira, si el matrimonio ha sido acá en el Perú, ¿no? Mire, fue el matrimonio, pero se van a domiciliar al extranjero. El matrimonio, perdón, el divorcio puede ser tanto en el Perú o en el extranjero. Depende de dónde usted lo invoque. Si usted puede hacer su divorcio en el extranjero, es su último domicilio. Punto. Es válido. Y luego, pues, evidentemente, viene acá, cuando viene a Lima, para convalidar ese divorcio, tiene que hacer un proceso que se denomina exequatur, el famoso exequatur. Entonces, convalida ese divorcio que ha hecho en el extranjero y lo inscribe en el registro correspondiente y está formalizado. Entonces, la ley dice, pues, en el último domicilio. Yo, cuando te está hablando del último domicilio, estamos hablando dentro del territorio nacional. Pero ya si usted me habla que está en el extranjero, ¿ya? ¿Y cuál es su domicilio? Usted está viviendo en el extranjero. Y estando en el extranjero, ¿puede hacer su divorcio acá en el Perú? Claro, anteriormente era acá vivía, pero ahora se fue. Entonces, si usted vuelve a su hogar conyugal, ambos acá, y pueden invocarlo, pero no necesariamente es necesario, pues, sí, habla del último domicilio. Por eso, estando casado, usted se casó en el Perú, estando en el extranjero, usted puede hacer el divorcio, hacer su divorcio en el extranjero. Muchas gracias, doctor. Disculpe, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? No, eso es todo, doctor. Gracias. Ya, bien. Bueno, no habiendo más preguntas, espero pues haber aportado. Más bien me van a disculpar que no le pueda contestar muchos el chat. A cualquier inquietud, duda que tuviera, yo voy a quedar disponible. Ya de repente digo, sino que a veces, el problema es que a veces paro ocupadísimo, ¿no? Pero le voy a dar ahí como tengo por costumbre, le voy a dejar mi teléfono para algunos que requieran hacer algunas consultas o dudas que tuvieran, ¿ya? Bien, no habiendo otras preguntas, entonces lo único que me queda es nuevamente agradecer al doctor Walter Teo por darme la oportunidad de estar al frente de ustedes. Bien, no habiendo más preguntas, entonces lo único que me queda es despedirme de... Doctor, deja su teléfono, doctor, su celular. Sí, ahí lo estoy dejando, ¿ya? Despedirle y desearles buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Santi. Buenas noches. Ahí. Buenas noches, doctor Santos. Gracias, doctor. Saludos, Walter Tello. Buenas noches, doctor. Bien. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. doctor. Nos vemos. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Saludos a todos. Gracias. De igual manera, nos estamos viendo. Suerte. Buenas noches a todos los participantes. Bien, Walter. Gracias, doctor. Comunicamos. Nos vemos. Buenas Nos noches, vemos. doctor. Gracias. Gracias por la intervención. Excelente, doctor. Un abrazo, saludos, gracias. Gracias. De igual manera, nos estamos viendo, Eric. Gracias, doctor. Bendiciones. Ya, igual modo. Chao. Bye.